Ya seguimos en el aire del canal de la ciudad, estamos junto a Agustina Bassi y tenemos invitadas, Agus. Así es, tenemos invitadas, ellas son psicólogas, están con nosotras en el piso, nos vienen a presentar este libro que estoy mostrando y que van a ver ahora en pantalla, donde abordan 7 casos clínicos en una alegoría con cuentos de hadas. ¿Qué tiene que ver la maternidad, por ejemplo, con Blancanieves, con Cenicienta, con la historia de Rapunzel o Maléfica? Bueno, en un ratito lo vas a descubrir. Muy bien, y les damos la bienvenida. Entonces está con nosotros María Fernández Castaño y Graciela Pancita. Ambas son psicoanalistas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Y cómo fue la idea de construir este libro? ¿O a partir de qué? Bueno, el libro surgió un poco a partir de nuestro trabajo en el consultorio, donde nos encontramos con pacientes que traían esta problemática, ¿no? De tener relaciones muy difíciles con sus mamás y sufrir mucho por eso. Y ser un tema que por ahí costaba mucho hablarlo fuera de un espacio terapéutico o inclusive reconocerlo dentro del tratamiento. Justo se empezó a dar que se nos presentaban pacientes con esta problemática, a Graciela también, y entonces empezamos un poco a investigar, a indagar esto, porque además era muy impactante lo que generaban las pacientes y nos llevó como a esta búsqueda de encontrar, bueno, afuera, en otros materiales, elementos que nos ayudaran a pensar. Y muchas veces en el trabajo empezábamos a ver paralelismos con estos cuentos de hadas, donde aparecen estos personajes tan terribles que son las brujas y las madrastras. Y bueno, y a partir de ahí pudimos reconocer distintas versiones de la maternidad, ¿no? Tomando un poco este lado oscuro de la maternidad, que es por ahí algo poco reconocido, que socialmente cuesta. ¿No? Sí, y que da inclusive hasta mucha culpa entre las mamás. Totalmente. Y por eso no se habla de que, bueno, de que la maternidad está llena de claroscuros y que inclusive nos podemos encontrar un poco en estos arquetipos entonces de madrastras o de brujas. Por ejemplo, en Cenicienta, ¿cómo se jugaba eso con las historias clínicas? Claro, en Cenicienta, por ejemplo, se juega el tema de que hay un hijo elegido para descalificarlo, desvalorizarlo en relación al resto. Claro. Es el hijo elegido para que se quede con mamá y papá, para que haga todo, para que siempre se conforme con lo menos, desvalorizada, desprotegida. Entonces, rápidamente, tanto María como yo lo asociábamos con estos cuentos de hadas y brujas. De hecho, los cuentos de hadas originariamente no eran cuentos de hadas, eran cuentos reales, que se modificaron con el tiempo justamente porque el mito de la maternidad hace intocable el tema maternidad. Entonces, se fueron como cambiando la parte de agresividad y se fue tornando en cuento de hadas y brujas. Así que no es casual que nosotras asociemos con madres reales. Mirá vos, claro, porque esto es parte, como bien contaban ustedes, de casos reales que ustedes tenían en sus consultorios. ¿Y cuál es la relación entre ustedes? ¿Ustedes se conocían como profesionales? Sí. Nosotras venimos trabajando juntas hace... Trabajan juntas, Eva. 22 años o más. Sí, 22, 23. Hermanas, en este caso, no madre e hija, por favor. Claro. En un espacio de supervisión donde se estudian y se analizan los casos, siempre respetando mucho... la intimidad de los pacientes. La identidad de los pacientes. A mí me interesa seguir con los cuentos. Por ejemplo, Blancanieves. Bueno, ¿Cómo es la mamá que se juega en Blancanieves y cómo es esa figura de hija? En Blancanieves, justamente por ahí es... Blancanieves es el caso en el que la bruja es, digamos, la más brava de todas, porque establece un vínculo que es extremo, que es una rivalidad a muerte. Porque Blancanieves tiene esta bruja que era su madrastra, que lo que busca es eliminarla en realidad. Claro. O sea, no puede soportar que haya otra que no sea ella. Es como un narcisismo que nosotros llamamos negativo o tanático, porque busca eliminar a la hija. Sí, donde se juega muchísimo el tema de la juventud, ¿no? La juventud que la hija tiene y que va dejando la madre. La competencia. Exactamente.
se ve mucho en la relación madre-hija, es lo que vimos con María. También padre-hijo puede ocurrir, claro, ¿no? puede ocurrir. Pero bueno, eso es motor, es disparador. Ahora, Maléfica es interesante porque la protagonista de Maléfica hace como un giro, ¿no? Sí, esta hija exacto. odiada que pasa a ser una hija amada. Claro. ¿Eso es posible como reconstruir en un vínculo madre-hija? Sí, porque en el caso de Maléfica la particularidad es que el conflicto de ella es con el padre de la niña, o sea, es esos casos en los que el conflicto es entre la madre y el padre, y esa madre vive a esos hijos como prolongaciones del padre. Entonces descargan los hijos todo su odio, su resentimiento contra el marido, y muchas veces lleva a producir una enemistad entre los hijos o le llena la cabeza en contra del padre. Bueno, pero en el cuento hay una vuelta reparatoria donde el personaje logra hacer prevalecer el amor por esa hija, y eso es lo que, bueno, es el amor verdadero. Nosotras creemos que con el trabajo terapéutico se puede lograr reparar ese vínculo. De hecho, trabajamos y mucho con este libro para ofrecer una solución al problema. Claro. Entonces, me parece que hay que desdramatizar un poco. Puede estar ocurriendo un tipo de vínculo de esta característica, pero tiene posibilidades de salir adelante. Creemos que con una psicoterapia mediante, ¿no? Porque es muy difícil salirse y ser objetivo cuando uno está inmerso en este tipo de problemas. Pero creemos que se puede solucionar, ¿no, María? Sí, sí, por supuesto. De hecho, también, como decían ustedes, los cuentos fueron cambiando, también como van cambiando las relaciones y esta posibilidad de poder repararlo, porque por algo esa hija o esa madre llevan esta problemática a la sesión. Claro. Sí. Quizás estamos por ahí frente a los cuentos en situaciones muy extremas, Exacto. muy arquetípicas y que nos permiten Que sea un disparador como que eso, se claro. vea en lupa algo que quizás a veces es más sutil, ¿no? A veces las pacientes viven un vínculo ambivalente, esta mezcla del amor y el odio, y bueno, y no todas las situaciones son iguales, ¿no? Totalmente. Es Claro. una relación Así que- tan primaria, ¿no? Como es la de mamá, y que Es marca tantos otros estructurante. vínculos. Me queda uno, que es Rapunzel. Me Sí. interesa que me Ay, cuentes ay, ay, un a poco. ver. Bueno, Rapunzel, en ella lo que se juega es una madre muy posesiva, muy simbiótica. No sé si se acuerdan que en el cuento la madre la tiene encerrada en una torre y le enseña que todo el mundo exterior es muy peligroso, que no tiene que salir, y de algún modo se apodera de ella. Y también está esta cuestión que decía Graciela de la juventud, ¿no? Porque el pelo de Rapunzel es el que le permite a la bruja permanecer joven y curar todas sus enfermedades. Entonces, un poco viene a representar a esa madre que de algún modo siempre en la maternidad en algunos momentos se juega algo de esto posesivo, ¿no? Pero bueno, hay matices, hay un niveles. posesivo que es adaptativo, Claro. que tiene que ver con acompañar al hijo, estar cerca, sobre todo los primeros años de vida. Pero esta posesividad de la que hablamos nosotras es patológica, no es adaptativa. Claro. Perdura en el tiempo y es contraproducente porque ese hijo o esa hija no puede crecer, no puede concebir la vida lejos de su madre. Y eso se ve muchas veces. Hay muchos casos. Digo, ¿y en qué punto una relación turbulenta con una mamá puede afectar el resto de la vida? ¿En qué otros vínculos se juega eso? ¿En la pareja? ¿En el vínculo con otras mujeres? ¿En el trabajo? ¿En la propia maternidad de quien también es hija? Es cierto, Sí. Eso justamente por ahí lo hemos visto, porque en tratamientos largos donde hemos visto a estas pacientes convertirse en madres, muchas veces es como que se reactivan esos viejos fantasmas. Claro. Y ellas mismas se vuelven a sentir o posesivas, repiten, o Pero les con cuesta. la oportunidad de revisarlo en su tratamiento. Y eso detiene la cadena de repetición. Eso es importante, ¿no, María? Porque tuvimos la suerte de que en varios casos esas mujeres que se hicieron mamá
estaba en el tratamiento y se trabaja in situ el tema y se disuelve de otra manera. Y además ya lo traen ellas mismas como una inquietud, de decir, uy, me estoy dando cuenta que estoy haciendo esto que me hacía mi mamá y hoy yo no quiero esto para la relación con mis hijos. Entonces ya eso es posicionarse en otro lugar, ¿no? El poder darse cuenta y preguntarse. Y esta necesidad de sacar este libro, ustedes lo vieron pensando en sus pacientes, pensando en otros colegas, pensando en una especie de guía, porque no dejan de ser estos arquetipos una especie de guía, algo por supuesto a seguir trabajando. Sí, es un poco todo lo que dijo, ¿no es cierto? Yo creo que La verdad, muy adecuado. Es un poco todo eso. Me parece que, a ver, en principio surgió la necesidad de escribir porque para nosotras, como analistas, era impactante lo que recibíamos de las pacientes y nos llevaba a un desafío extra de por ahí tener que utilizar otras herramientas. Muchas veces nos encontrábamos con situaciones de repetición y entonces eso nos movió a buscar más, investigar más el tema y bueno, y creo que lo fuimos decantando de un modo que me parece que eso es lo que dio lugar al libro y porque también investigándolo, trabajándolo en supervisión, compartiendo, leyendo a otros autores que son para nosotras pilares también, y el libro trabaja mucho la teoría, o sea, fuimos investigando cuáles son los conceptos o las líneas que nos permiten ayudar. Eso fue lo que nos llevó a plasmar el libro. Y de algún modo está destinado a colegas que también les interese seguir e intercambiar con nosotras, porque siempre es un libro, abre preguntas, abre intercambios, no es que cierra toda la... que cierra ahí. Ahí estamos viendo la tapa del libro. Por último, ¿dónde se puede conseguir? Y si ustedes tienen redes sociales donde la gente puede seguirlas. Sí. Nosotras tenemos un Instagram del libro que se llama Claroscuros de la Maternidad. Bien. Un Facebook con el mismo nombre. Claroscuros de la Maternidad, perfecto. Sí. Está en Paidós, librería Paidós, Daín, en la librería de la Universidad de Belgrano y próximamente en Amazon. Muy bien, perfecto. Nosotros realmente muy contentos de que estén con nosotros contándonos esto. Realmente muy interesante, Dani, muy interesante. Y Agustina está pensando, ¿qué tipo de mamá seré yo? No se lo voy a preguntar ahora porque no es para perseguirse. Para mí que es una mezcla de esas cuatro. Pero uno va pensando, ¿no? Blanca, yo pensaba en mi mamá, digo, ¿qué tipo de mamá para te deja pensando y abriendo interrogantes? Bueno, gracias a ustedes. Pero muchísimas por la gracias. invitación. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, señoras y señores, nosotros ahora le vamos a dar el pase a nuestro compañero Nicolás Luca. Muchas gracias.